Amén. La condición es, aleluya, que Jehová sea tu pastor. En el versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya, cuando Jehová Dios es tu pastor, aleluya, esa es la condición para que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Gloria al nombre de Jesús. Y la promesa viene siendo que nada nos va a faltar. Aleluya, tenemos que entender, gloria al nombre de Jesús, que cuando el salmista David escribió este salmo, él no lo hizo en un momento, gloria al nombre de Jesús, donde todo estaba en paz, donde todo, aleluya, aparentemente andaba todo bien. Cuando el salmista David escribe el Salmo 23, gloria al nombre de Jesús, el salmista, aleluya, se encontraba en un momento de persecución. El rey Saúl, gloria al nombre de Jesús, se había levantado, aleluya, para perseguir a David, gloria al nombre de Jesús, y David todavía no era rey. Pero, aleluya, lo interesante de todo esto es, aleluya, que en el momento que David es ungido, porque, aleluya, David cargaba la unción de Dios, David, aleluya, cargaba el llamado divino de Dios para ser el próximo rey de Israel. Fue en el momento donde se levanta en el rey Saúl un espíritu de celos. Y el rey, aleluya, y David tenía miedo humanamente, gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo, gloria al nombre de Jesús, siempre que ve a un hombre de Dios que es ungido, trata de levantarse para detener lo que Dios ha establecido en todo hombre y mujer de Dios con llamados. Y en este momento David se encontraba, aleluya, siendo perseguido. Gloria al nombre de Jesús. David reconocía que Saúl era rey y tenía poder y tenía un ejército grande. Y humanamente, aleluya, aunque nosotros somos llamados por Dios, aleluya, llegan momentos donde nos desesperamos, donde llega la aflicción, donde llega la ansiedad, porque aunque somos hijos de Dios, somos seres humanos. Y David estaba pasando un momento de aflicción, pero él declara, aleluya, una palabra de confianza. Y lo primero que él dice es, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya, cuando entendemos, aleluya, esta palabra, podemos comprender, aleluya, que David tenía puesta su confianza totalmente en Jehová, porque David, aleluya, no podía hacer más nada sino confiar en Dios. Que esto me lleva a entender que hay momentos, que hay situaciones que se nos salen de las manos, donde nos encontramos amarrados, donde por más que tratamos con nuestras fuerzas de buscar una solución, no encontramos la solución por ningún lado. Pero Dios te dice, aleluya, aleluya, Él te dice que Él es el experto, aleluya, en llegar, aleluya, a solucionar lo que es imposible para el hombre. Y David estaba pasando un momento difícil en el cual no tenía ninguna solución, aparentemente hablando. Pero ¿sabes qué? Que en esos momentos difíciles es donde Dios permite, aleluya, mostrarte su gloria, su a través de su palabra. Y en esos momentos donde Dios permite que nosotros suframos y seamos perseguidos y lleguen problemas que nos causan aflicciones. Pero ¿sabes por qué? Porque ninguno de nosotros vamos a estar exentos de sufrir en este mundo. Jesucristo mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero que luego sigue en esa palabra, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y cuando el salmista David habla, aleluya, del buen pastor, él estaba, aleluya, declarando una expresión aleluya, del que había de venir, una expresión mesiánica sin haberlo conocido. Él hablaba de Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Es en los momentos difíciles donde Dios te va a dar la revelación de su palabra. Es en los momentos difíciles, aleluya, donde tú vas a encontrar, aleluya, la confianza en Dios, en su palabra. Por eso es necesario que nosotros seamos atacados constantemente, que se levanten pruebas, batallas, porque es en esos momentos donde Dios es un especialista en mostrarnos su gloria. Y David, aleluya, dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando vemos esta palabra, nosotros podemos entender que Jehová Dios es nuestro proveedor. Aleluya, así como Abraham, aleluya, fue proveído con un hijo para que se cumpliera la promesa. Así como Israel, aleluya, Dios le proveyó maná en el desierto, gloria al nombre de Jesús. De la misma manera, Dios nos provee, aleluya, una solución y nos provee paz en nuestras vidas para que podamos caminar por encima de los problemas. David estaba pasando por un momento de persecución, pero David, aleluya, confiaba en Dios. Y cuando leemos el capítulo 23, él sigue hablando y dice, gloria al nombre de Jesús. En el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué podemos entender esto? Cuando habla de lugares delicados, pastos, me hará descansar, podemos entender que Dios es nuestro descanso. Por eso Jesucristo dijo, venid a mí los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Yo sé, aleluya, Dios te dice en esta hora, yo sé que tú estás pasando por el momento de aflicción. Yo sé que tú estás buscando desesperadamente la solución. Pero Dios te dice, descansa en mi presencia, porque aunque en el momento dado, aleluya, tú no estás viendo la respuesta, Dios te dice, espera un poco más, porque aunque tú no la estás viendo, mi respuesta viene de camino. En medio de la situación difícil hay una palabra que viene de camino.
Así como, aleluya, Daniel oró, aleluya, y de momento no vio la respuesta porque tardó 21 días, aleluya. Ya esa respuesta había llegado ante los ojos de Dios. Pero lo que pasa es que había una oposición en el mundo espiritual. Pero la Biblia dice, aleluya, que Dios no deja justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Sí, Señor. Daniel tardó 21 días, pero ¿sabes qué? Que al final del camino la respuesta llegó. Porque aunque el enemigo se levanta contra nuestras vidas, la Biblia me enseña a mí que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Quizás el enemigo te ataca tu mente y te dice, Dios te dejó, no hay solución para tu vida. Pero hay una palabra, aleluya, que me dice a mí, por encima de lo que dice el enemigo, aleluya, yo soy más que vencedor. Amén. Sí, Por eso Señor. el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, el apóstol Pablo está diciendo, aunque aleluya se levanten contra mí, aunque aleluya me hacen la guerra, yo estoy seguro, aleluya, ¿de qué? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y cuando tu amor está centrado en Dios, aleluya, no hay nada que te pueda sacar, aleluya, del amor de Dios ni del propósito de Dios. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando la Biblia dice, dicho por los labios de Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, Dios te está diciendo que te deleites en su presencia. El salmista David dijo claramente en el capítulo 37, versículo 4, aleluya, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Cuando tú y yo nos deleitamos en Dios por encima de las circunstancias, Dios, aleluya, te va a dar la seguridad que tarde que temprano, aleluya, las añadiduras van a llegar a tu vida, la bendición va a llegar a tu vida, el propósito de Dios va a llegar a tu vida, la solución tú la vas a tener, pero Dios quiere que tú y yo clamemos a Dios. Por eso Dios le dijo al profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Cuando tú clamas a Dios hay dos salidas. Gloria al nombre de Jesús, llega la respuesta, Dios te responde. Luego que Él te responde, Él te enseña cosas que tú no te esperas. Porque si algo Dios es bueno, aleluya, es enseñarnos cada día algo nuevo. Por eso la Escritura dice que yo hago cosas nuevas cada día. Amén. ¿Por qué? Porque tú y yo, aunque no entendemos lo que hace Dios, aleluya, Dios se especializa en sorprendernos cada día para que nosotros podamos entender, aleluya, que de Dios es la gloria y el poder. Y aunque muchas veces nosotros nos sentimos solos, humanamente hablando, Dios te dice, tú no estás solo. Y David no estaba solo. David, aleluya, pasó un proceso de 13 años bajo persecución, porque el espíritu de celos que se levantó en el rey Saúl quería matar a David por cuanto él tenía y cargaba un propósito. ¿Sabe por qué? Porque la unción que cargaba Saúl había pasado de Saúl a quien, al rey David, porque Saúl había hecho todo lo contrario a la voluntad de Dios. Amén. Dios llamó al rey Saúl, pero Saúl al final del cabo se dañó su corazón y terminó haciendo lo que él le dio la gana. Por eso el profeta Samuel le dijo, cosa loca has hecho. Más vale obedecer a Dios antes que los sacrificios. La obediencia es más importante. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, entonces tú y yo tenemos la seguridad que Dios nos va a bendecir. Y el salmista David dice, aleluya, y declara una declaración de fe y de confianza en cada situación que se presentó sobre su vida. Cuando buscamos el versículo 3, él dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando buscamos la palabra confortar, aleluya, podemos entender que la palabra confortar es que Él te va a fortalecer en medio de los tiempos. Cuando buscamos otras versiones, encontramos, aleluya, que la palabra confortar también significa restaurar, fortalecer. Aleluya, y entonces esto nos deja entender que hay una palabra y una promesa que nos dice, aleluya, constantemente yo te fortalezco, yo restauro tu vida. Yo soy el que te guío a toda verdad y a toda justicia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo cargamos la presencia de Dios, aleluya, tú y yo tenemos la seguridad de que por más que el enemigo se levante, aleluya, y por más que el enemigo, aleluya, te hace la guerra, hay un Espíritu Santo que te guía, aleluya, en medio de tus tiempos, en medio de tu situación, y te dice, yo soy tu fortaleza, yo soy el que te llevo, aleluya, a toda justicia, yo soy el que peleo tu batalla, yo soy el que levanto tu cabeza y la pongo en alto por encima de tus enemigos. Mi alma alaba la gloria de Dios. Luego en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea que David está declarando pura confianza, una total confianza en Dios.
David, aleluya, estaba en una persecución de muerte, pero él declaró una palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El enemigo, aleluya, Saúl, quizás probablemente envió muchos soldados buscando a David para matarlo, pero como había un propósito en su vida, gloria al nombre de Jesús, Dios no permitió, aleluya, que David muriera, porque para el enemigo poder matar el propósito de David, él tenía que matar a David. Pero como Dios tiene un propósito, aleluya, con cada uno de nosotros, y la Biblia me dice a mí que Dios no retorna su palabra atrás vacía, sino que cuando Dios envía su palabra, al final del camino esa palabra, aleluya, tiene cumplimiento. Porque es que la palabra de Dios tiene más poder que la palabra, aleluya, que suelta Satanás. Sí, Señor. El diablo te dice una cosa, pero Dios dice otra. Y por encima de todo lo que el diablo te diga, aleluya, al fin y al cabo la última palabra la tiene Dios. Qué lindo, Dios. Y a lo último el enemigo va a ser avergonzado, porque la Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Qué significa ser más que vencedores? Eso significa que ya nosotros tenemos la victoria ganada, porque Cristo, aleluya, nos la entregó en la cruz del Calvario. Amén. Y cuando tú depositas la confianza en Jesús de Nazaret, aunque tú seas débil, aunque tú le falles a Dios en un momento dado, aleluya, tú tienes la plena confianza de que tú puedes ir al trono de la gracia y confesarle a Dios todas tus faltas. Y como Él es nuestro sacerdote, el cual intercede por nosotros día y noche, tarde que temprano, aleluya, tu victoria tú la vas a tener, porque el diablo te acusa, pero Dios te defiende. La Biblia dice que el diablo es nuestro acusador de día y de noche, pero también la Biblia dice que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y como Dios habita en la justicia, aleluya, y nosotros somos vistos como justos ante Dios, al fin y al cabo nosotros vamos a ser, ¿qué? Bendecidos y puestos en alto por encima de todo lo que el enemigo levante. Cuando leemos gloria al nombre de Jesús, dice: tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Tenemos que entender, gloria al nombre de Jesús, que David se compara con una oveja, porque él fue pastor de ovejas. Por eso fue que al principio él dice: Jehová es mi pastor. Y él utiliza su experiencia como pastor de ovejas, comparándose él como una oveja y reconociendo que Jehová es su pastor. Pero cuando buscamos las características de las ovejas, muchas veces las ovejas son tercas, las ovejas muchas veces se asustan, las ovejas muchas veces se vuelven locas y no saben para dónde van y toman malas decisiones, gloria al nombre de Jesús. Pero hay un pastor, aleluya, que tiene una vara, y muchas veces esa vara, aleluya, es un poquito fuerte, pero la Biblia dice que Dios al que ama corrige, pero lo corrige con amor, no para destruirlo, sino para que te afinques y vuelvas al camino, y Él poder restaurarte y hacerte entender con que tú estás mal, Él te sigue amando para que puedas seguir en el camino que te lleva a la vida eterna. Muchas veces entonces Él usa el callado y jala la oveja, y muchas veces le quiebra la patita, al gluch. A veces Dios nos tiene que apretar un poco, aleluya, y tenemos que ser lastimados y sufrir, gloria al nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué? Que cuando el pastor, aleluya, le quiebra la patita, en la misma manera como le quiebra la pata, Él te da la salida y te venda tu herida, aleluya, para que tú entiendas: te permití esto, gloria al nombre de Jesús, para que entiendas que yo te amo y que yo tengo propósito contigo, gloria al nombre de Jesús. Y así como David, aleluya, se compara como una oveja, cada uno de nosotros somos ovejas, aleluya, somos comparados como ovejas delante de Dios. Y de la misma manera, aleluya, como somos comparados como ovejas, muchas veces cometemos errores porque no somos perfectos, pero en medio de los errores Dios nos dice: yo te amo, y si te tengo que apretar, aleluya, lo voy a hacer para que tú, aleluya, regreses a mí y busques mi presencia y entiendas que yo tengo propósito. Amén. Todos nosotros nacimos con un propósito. Todo lo que Dios creó en la tierra lo creó con propósitos. Aleluya. Por lo tanto, Dios no crea nada sin propósitos. El enemigo puede decirte: tú no tienes propósito, pero Dios te dice: no le creas al diablo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Todos fuimos creados con propósito. Dios creó el sol con propósito. Dios creó la naturaleza con propósito. ¿Cuánto más nos creó a nosotros, que somos la corona de la creación? Aleluya. Fuimos creados para ser adoradores de Dios. Amén, somos, Señor, aleluya, creados, aleluya, para recibir la gloria postrera, que es más grande que la primera. Por eso la Biblia dice que el salmista declaraba en el capítulo 34, no sé si es el versículo 15, que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y en el versículo 17 él dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Si tú crees, aleluya, que Jehová no te escucha, eso es falso. Él está escuchando cada uno de tus clamores, porque Dios es un Dios que tiene cuidado de nosotros y no pasa nada por alto. Él tiene cuidado de cada detalle de nosotros. Él no quiere que nosotros suframos. Él no quiere que nosotros, gloria al nombre de Jesús, pasemos persecución. Todo esto viene por causa del pecado.
pero en medio del pecado y de la desobediencia del hombre llamado Abraham, que trajo consecuencias hasta el día de hoy, él, aleluya, tenía una solución y un plan para restaurar todas las cosas. Pero lo que Dios restaura todas las cosas a la perfección cuando Él venga, aleluya, le envió un Espíritu Santo para que nos ayude día a día en nuestras vidas. Y David estaba pasando, aleluya, persecución, gloria al nombre de Jesús, y él declara luego en el versículo 5, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios tiene una mesa para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de que Dios adereza mesa, significa que Dios tiene una bendición para nosotros, de que Dios tiene un propósito que va a ser manifestado en nuestras vidas, y que ese propósito Dios lo va a manifestar delante de nuestros enemigos. Porque lo que tenemos que entender nosotros es que nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos hijos de Dios, y los hijos de Dios cargan con promesas. Las promesas no son para los hijos del diablo, para los impíos. Las promesas son para todo aquel que le cree a Dios y le obedece. Aleluya, las promesas son para todo aquel que verdaderamente ama a Dios y sigue, aleluya, y cumple su propósito. La Biblia dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El verdadero Hijo de Dios hace la voluntad de Dios. Así como Jesús, aleluya, vino a la tierra a cumplir la obra de su Padre. Aleluya, así nosotros también tenemos el Espíritu Santo para cumplir lo que Dios ha puesto en nuestras vidas a través de su palabra, y el Espíritu Santo que está aquí en la tierra. Yo no sé si está comprendiendo el mensaje de todo esto, pero el Salmo 23 habla, aleluya, de una confianza que nosotros debemos tener puesta en Él. Porque si nosotros nos mantenemos firmes creyéndole al que nos llamó, al final del camino nosotros vamos a ver la recompensa, aleluya, de poner nuestra confianza en Dios. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia dice, unge mi cabeza con aceite. Tenemos que entender que el aceite era tipología de la presencia de Dios. Y el aceite en el viejo pacto se utilizaba para ungir reyes y para ungir sacerdotes. ¿Por qué? Porque todavía la presencia de Dios no moraba como habita, aleluya, en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto de la gracia sobre toda carne. La presencia de Dios solamente habitaba en el profeta. Y David había sido ungido porque él iba a ser el próximo rey, y él también era profeta. Porque era profeta porque él profetizó acerca del que había de venir. Hay muchas profecías, muchos textos mesiánicos que hablaban, aleluya, de Cristo sin él haberlo conocido. Por lo tanto, él cargaba la unción. Y una de las cosas que provoca la unción es que tus enemigos se levanten en tu contra. La unción provoca, aleluya, la envidia de otros, porque ellos quieren tener lo que tú tienes, pero no quieren pagar el precio, aleluya, de lo que tú cargas y lo que tuviste que pasar para llegar a hacer, aleluya, lo que Dios depositó y decidió hacer contigo. No sé si me está comprendiendo. David, antes de ser rey, tuvo que pasar persecución por 13 largos años. Pero luego de que él pasó esa persecución, sufrió aflicciones, los enemigos se burlaban a tal punto que David decía, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, cuando todos me decían, Ea, ¿dónde está tu Dios? Esto significa que los enemigos de David se burlaban de él. En pocas palabras, ¿dónde está tu Dios? Tú no dices que tú eres el próximo rey de Israel, pero ¿dónde estás? Tú estás huyendo. ¿Por qué estás huyendo? Porque, aleluya, es que lo que tenemos que entender es, aleluya, que antes de Dios entregarte un propósito, tú tienes que pasar por procesos, tú tienes que pasar por persecución. La Biblia me enseña a mí que todo hombre y toda mujer de Dios, aleluya, tú antes de recibir el llamado, antes de recibir, aleluya, la manifestación de su propósito, tuvo, aleluya, que recibir un ataque, tuvo que levantarse una guerra, tuvo que levantarse un Saúl, aleluya, espiritualmente hablando, para tratar de matarlo. Pero todos estos hombres de Dios pusieron su mirada en el que los llamó, y como se mantuvieron firmes en el que los llamó, al fin y al cabo la Biblia me enseña que no fueron avergonzados. Por eso David declara en el capítulo 37 de los Salmos, versículo 25, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, David pudo ver en su propia experiencia, aleluya, que él vio la mano de Dios obrando a su favor. Y sin salirme del tema, aleluya, del capítulo 23, la Biblia dice luego, en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lindo Dios. Esta última declaración significa que por cuanto David se mantuvo firme y se mantuvo creyéndole a Dios, él vio el bien y la misericordia sobre su vida. Pero fue porque David, aleluya, mantuvo su confianza en Dios por encima de lo que él veía. Por eso el apóstol Pablo dice que no miremos las cosas que no se ven.
las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué significa esto? Que si tú estás pasando por un problema, una persecución, una aflicción, el Señor me enseña a mí que la aflicción es temporal, el problema es temporal. Quizás, aleluya, tú estás pasando por un problema difícil y tú piensas que no hay final, pero Dios te dice en esta hora, el problema es temporal. Aleluya, así como el invierno, aleluya, tiene 3 meses, aleluya, y luego viene la primavera donde todo florece. Así tu vida va a comenzar a florecer. Gloria al nombre de Jesús, porque la aflicción no dura para toda la vida. Vamos a pasar por guerras, por batallas, por luchas, pero vamos también a caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. O sea que lo que significa es que cada gloria, aleluya, viene acompañada de un ataque, pero ese ataque que llega a tu vida, aleluya, produce otro nivel de gloria en tu vida. Y quizás tú te encuentres en un momento de aflicción ahora, aleluya, pero cuando llega las manos de Dios sobre tu vida y tú ves la salida, entonces tú puedes decir, ahora entiendo por qué Dios permitió lo que estoy pasando. Entonces ahora yo entiendo, aleluya, porque Dios permitió que yo pasara por persecución, que yo me afligiera. Pero yo quiero que tú entiendas que de la misma manera como nosotros sufrimos, de la misma manera nuestro modelo perfecto, Jesús de Nazaret, gloria al nombre de Jesús, tuvo que pasar aflicciones, tuvo que pasar la humillación de sus enemigos, se levantaron en su contra, le escupieron en la cara, gloria al nombre de Jesús, le pusieron una corona de espina, tuvo que sufrir, que ser torturado, su rostro fue desfigurado, pero al final Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué? El propósito, aleluya, es el que desarrolla los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aleluya, el proceso es el que nos lleva al propósito de Dios. No sé si me estás entendiendo. Y como Jesús pasó, de la misma manera tú y yo tenemos que pasar. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como nosotros somos el cuerpo de Cristo, aleluya, si Jesús tuvo que pasar, nosotros también tenemos que pasar. Pero al final, aleluya, del camino, nosotros vamos a ver el favor y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque Dios no deja justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros somos justos, nosotros somos hijos de Dios. Y la Biblia me enseña que al final, como David vio la gracia de Dios y vio el favor de Dios en su vida, él terminó diciendo, en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué yo puedo entender por esto? Lo que yo puedo entender por esto es que David estaba agradecido de Dios. David estaba agradecido porque en medio de la persecución del rey Saúl, él vio el favor de Dios sobre su vida. Y al final, aleluya, él vio la recompensa de los impíos. Para darle un cierre a esto y terminar, gloria al nombre de Jesús, lo que yo te quiero decir es que nosotros vamos a pasar igual que pasó David y cada uno de los justos en la palabra de Dios. Pero si nos mantenemos firmes, creyéndole a Dios, declarando la palabra de Dios y confiando en ella, nosotros vamos a ver la respuesta de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Amén.